Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres perfectamente. Y de no ser así, ya sabes, siempre hay modos de mejorar las cosas. em, Nunca desde la desesperación, siempre desde la esperanza. Pues bien, hoy quiero hablarles de un tema que también está muy en boga, muy vigente en estos días y que inquieta o que llama la atención de muchas personas en su búsqueda de la verdad. Y este tema tiene que ver con las teorías conspirativas, con las llamadas teorías conspirativas. Porque claro, sucede como también vamos a ver con el tema de las sectas, ¿no? Que la persona consciente a quien le interesa hacer volar su pensamiento, su inteligencia, se termina dando cuenta de que las informaciones que recibe a través de los medios masivos de comunicación, los noticieros, etcétera, los políticos, los gobiernos, lo que sea, muchas veces no son convergentes con la realidad. En particular estos medios de comunicación, estos periodistas que se presentan muchas veces como simpáticos y como preocupados por sí, ay sí, la ola de calor, cómo molesta, y ellos no conocen el calor porque viven con aire acondicionado todo el tiempo, responden ellos a intereses concretos, o sea, brindan la información en un modo tal de lograr que las personas piensen y opinen de determinada manera. Lo logran con algunas mentes y con otras no. Las mentes más despiertas, no más inteligentes porque todos tienen la misma posibilidad de pensar. Hay quienes no la utilizan y hay quienes la utilizan en distinta medida. Pero bueno, no todos, hay personas que son un poquito fiacas, un poquito flojas en cuanto a hacer volar su pensamiento y pagan un precio por eso, pero bueno, tal vez por costumbre o por lo que sea, o por no sé, por condicionamientos, por temor, se han formado así. Pero sucede que hay otras personas que, claro, que dicen, no, esto que me están diciendo es mentira, me quieren utilizar, quieren que yo piense de determinada manera. No me están brindando la información real de lo que sucede, sino lo que les conviene, a veces verdades tergiversadas y a veces directamente mentiras. Entonces, claro, la mente inquieta dice, naturalmente, ¿dónde está la verdad? Yo quiero saber la verdad. Y no es la que esta gente me está diciendo. Quiero saber la verdad. Y ahí, claro, en este tiempo de internet, de redes sociales, que permiten, de algún modo, nos ayuda a evadir un poco esta jaula mediática, bueno, me permite a mí transmitir también mi mensaje, por ejemplo, pero también permite a otros transmitir ciertas supuestas verdades que remiten a que, claro, no, existen poderes ocultos en las sombras y que son los que gobiernan los medios de comunicación. En eso tienen razón. No hagas caso a lo que te dicen desde los medios de comunicación, al menos no hagas caso en modo acrítico, porque también hay que estar informados, pero saber leer o ver entre líneas, como se dice, ¿eh? Que todo eso que quieren de algún modo, voy a decirlo en sentido brusco, meter en nuestra mente, pues no, pues pase por el tamiz de nuestro intelecto, por el tamiz de nuestra capacidad analítica. Bien, pero claro, sucede que una parte, sí, algunas de las personas que buscan, digamos, como información o mensajes alternativos, no digo todos, pero algunos, al mismo tiempo les reconforta ese aspecto simplista que tienen los medios de comunicación y también las instituciones, a veces las escuelas, etcétera. Esa cosa de, bueno, verdades que sí, que sean alternativas a los medios de comunicación, pero simplistas, o sea, explicaciones simples, nada complicado, nada demasiado dialéctico. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que aparecen estas teorías conspirativas que dicen, no, hay poderes en las sombras y son... Pero esto no es nada
nuevo. Parece como algo nuevo que surge con las redes sociales. No. Y en el fondo, lo que están haciendo, por eso, guarda. Así como he dicho, guarda con las sectas, ahora digo, mucho cuidado también con las teorías conspirativas. Que pretendiendo mostrar información o mensajes alternativos al sistema, en realidad son perfectamente funcionales a él, distrayendo, desviando la atención de las mentes humanas respecto a las causas reales de los problemas, las causas reales de la inarmonía existente en la sociedad. Y como les decía, no es nada nuevo. En Europa, en el siglo pasado, luego de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, se ponen de moda, es más, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, cuando ya existían ciertas situaciones de crisis en algunos países, y algunos sectores acomodados estaban temiendo respecto a la continuidad del statu quo, que resguarda a su vez la continuidad de sus privilegios. Claro, aparecen ciertos documentos, algunos deben haber oído hablar de los, por ejemplo, de los protocolos de los sabios de Sion. No voy a detallar aquí de qué se trata, pero para resumir, en definitiva, echar la culpa a cierto grupo de personas, en este caso por su raza, como si pudiese existir el término raza entre los seres humanos, pero bueno, por su identificación, su religión, su cultura, y ellos ahí engloban raza, que no son otros que los judíos, que ya habían sido víctimas durante la Edad Media, siempre en periodos de mayor oscurantismo, de, bueno, ser acusados de los males que aquejaban a la sociedad. ¿Para qué? En la Edad Media se veía clarísimo. Claro, para que los señores feudales y los reyes no hacerse cargo ellos del malestar de las personas, no, son los judíos que además hacen enojar a Dios por todas esas falacias, por no decir otra cosa, por no ser grosero. Y en el siglo XX se reedita incluso con, claro, con mayor, ya no se podía de algún modo engañar tanto a toda la población como en periodos de mayor oscurantismo, de mayor analfabetismo, etcétera, si bien todavía existía y existe ese problema en muchas partes del mundo, pero en la Europa de comienzos del siglo XX ya no se podía ser tan básico, había que inventar un engaño mejor. Y así aparecen estos protocolos falsos. El origen está en la policía secreta zarista, o sea, el organismo más reaccionario de uno de los regímenes más reaccionarios a su vez existentes en Europa, y en el mundo por añadidura. Entonces, claro, echémosle la culpa a este grupo para que las masas se distraigan, con que un número suficiente se la crea, evitamos que tomen conciencia de que somos nosotros los responsables verdaderos y que estos grupos, estos judíos, enredados con ciertas ideologías, manipulan a las personas ¿con qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de instaurar un nuevo orden mundial. O sea, lo mismo que plantean ahora las teorías conspirativas. Un nuevo orden mundial donde todas las personas serán esclavas de un estado totalitario. Sí, como si tan libres son las personas en una monarquía o en una democracia burguesa. Entonces, pero a lo que, no quiero hablar de esas cosas, pero a lo que sí me refiero es al engaño que suponen estas teorías, que ahora en algunas ya no son los judíos, en algunas, y en otras son los extraterrestres reptilianos que han existido desde hace miles de años,
mm, asumiendo forma humana y metiendo su linaje genético en las familias reales de muchos países y de algún modo dominando detrás de escena, o los reptilianos extraterrestres, o los Illuminati, o los masones, pero siempre grupos ocultos que utilizan a su vez a otros seres humanos que les son serviles a sus intereses nefastos de dominación, claro, para terminar dominando cada vez más a la raza humana, porque claro, por un lado dicen, vienen dominándola desde hace miles de años, a los judíos los acusaban de lo mismo, y sin embargo quieren establecer un nuevo orden mundial, o sea que no se alcanza, se ve que dominan, pero quieren dominar mucho, más todavía, digo, o sea, además, o sea, esto sería una contradicción evidente, pero además, lo fundamental es lo que siempre decimos, o sea, ¿en qué fundamento lógico y en qué hechos de la realidad visible se fundamentan estas teorías conspirativas para afirmar lo que afirman? En ninguno. O mejor dicho, deformando y simplificando algunas cosas. Por favor, no es necesario pensar en poderes ocultos cuando los poderes realmente nefastos en este planeta y que están destruyendo la posibilidad de, o intentando destruir, puede que lo logren. Muchos humanos lamentablemente son convergentes, tanto los que se dejan dominar por los medios de comunicación como por las teorías conspirativas son funcionales o terminan siendo funcionales. Algunas personas muy inteligentes pero erradas, digamos que pierden el camino en su búsqueda de la verdad, terminan siendo funcionales al statu quo, funcionales al sistema. Vamos, ¿qué nuevo orden mundial? Si ya es nefasto el que existe en la mayor parte de este planeta. O sea, ¿con qué necesidad? Si así bastante los humanos, demasiado ya los humanos están dominados con el actual orden mundial. ¿Qué nos vienen a hablar del nuevo orden mundial? No es necesario. Y de hecho, cuando es necesario pasar a un nuevo régimen de dominación, ¿qué es lo que hacen? Echarle la culpa a un grupo. Digo, para que vayamos viendo la necedad en el fondo de estas cosas que claro, parecen como que revelan ciertas verdades ocultas y no es así, estemos atentos con eso, seamos críticos, seamos pensantes realmente, no nos conformemos que, a mí los medios no me engañan diciéndome que la pandemia es real, en el fondo eso es querer quedarse cómodo y no tener miedo a un virus que sí ha sido real, aunque también es cierto, y hay que decirlo con mucha claridad, que muchos referentes hasta de grupos espirituales han exagerado en modo insano, de decir que bueno, que cuando volvíamos de la calle en época de pandemia tendríamos que lavar toda la ropa y bañarnos de pies a cabeza, o sea, bueno, a ver, no voy a hablar ahora de la pandemia, pero cosas ridículas así que en muchas personas generaron muchísimo daño, muchísimo daño, casi tanto como el de las teorías conspirativas. O sea que como toda verdad desviada genera daño. Las teorías conspirativas también generaron daño. Mucha personas no se cuidaron y se contagiaron y contagiaron a otros, lo cual es peor. No hay fundamento en esas teorías conspirativas. Con hacer un análisis concreto de la realidad concreta, ya no necesitamos explicar con Illuminatis o con reptilianos. Veamos realmente quiénes poseen el poder económico en este planeta y en cada país, y no necesitaremos Illuminatis reptilianos para saber dónde está el problema. Humildemente les envío desde aquí muchísimas bendiciones. Les pido que escriban en los comentarios sus opiniones al respecto, que den like al video si les ha gustado y que se suscriban al canal para que la luz se siga expandiendo y vayamos desplazando de una vez por todas a tanto medio de comunicación y a tanta falsa teoría conspirativa también.